Muy buenas tardes. Estamos con el maestro Marcelino Hernández Beatriz. Buenas tardes, maestro. Es un gran gusto tenerlo con nosotras en Belma. Al contrario, muchas gracias y buenas tardes. Quisiera hacerle algunas preguntas, maestro. ¿Por qué escribe? ¿Por qué escribir? Creo que lo primero que a mí me llama la atención es de que escribir es un placer, es el deseo de querer plasmar ideas. A veces creo que se hace, pues no tanto como pensar en el cómo hacerlo, sino simplemente con el deseo de tomar el lápiz, de tomar el lapicero, una libreta y empezar a escribir. O sea, yo soy mucho más de apuntes, De de papel, letras, sí. papel, ¿no? Entonces agarro cualquier papelito y escribir. Entonces creo que, ¿por qué uno escribe? Creo que uno es por placer, por gusto, por plasmar las ideas que a uno le vienen, a veces de momento y a veces le gusta dejarlo ya en alguna hoja y que después se retrabaja. Pero por placer lo hago. ¿Y para quién escribe, maestro? Creo que en principio a mí me nace de escribir por mí mismo. O sea, yo digo que el querer escribir es un poco como querer sacar lo que uno tiene, lo que uno quiere. Y entonces creo que no escribe uno para un público determinado, sino que uno lo hace como pensando que es para poder sacar muchas cosas a veces que uno piensa, que uno cree, que uno no está de acuerdo, que uno está de acuerdo, que uno quisiera recuperar lo que tal vez poco se ha dicho, poco se habla, poco se comenta o se desconoce, pero tú quisieras que de alguna manera dejar algo escrito, que se quede de alguna manera para la posteridad, independientemente de qué ocurra. Pero me parece que un público específico, yo a veces no lo pienso mucho porque creo que en los gustos hay diversos, los textos también hay mucha gente que le gusta un tipo de literatura, otros les gusta otro tipo de temas, pero yo digo que uno escribe para empezar por uno mismo, desde sus propias ideas, desde lo que uno piensa y cree, y que después seguramente va a haber público, tanto para, yo digo que yo escribo un poco para niños, que a veces me gusta leer y Sí. escribir cuentecitos, y también para público pues, más especializado. ¿Y qué le motiva para escribir? Lo que a mí me motiva mucho escribir es pensar en que se puede recuperar o puedes pensar en tu propia experiencia que tienes. Me parece que todo escritor, lo primero que recurre son sus experiencias propias, las vivencias que tiene, eso le sirve mucho. Por supuesto, después un poco más hacia los conocimientos que va adquiriendo a través de la misma escuela, de la literatura también que va llegándose y se va conformando esta parte de toda una gama de conocimientos que uno puede tener y entonces empieza uno a visibilizar o visualizar lo que uno a veces quisiera escribir. Yo recuerdo mucho que muy joven, pues sin saber exactamente que se me iba a dedicar un poquito más a la escritura, me interesó mucho escribir un poco más de mi pueblo, de mi municipio, pensando en que yo lo que quería hacer era que conocieran mi municipio, pero no tanto por sus bellezas, sino más bien también por sus necesidades. Entonces creo que fue lo que me motivó a mí a hacer que, algo para que mi pueblo también tuviese un poco más de progreso y por ahí empecé a ver cómo es mi pueblo y con eso empecé a escribir. Entonces, para mí ya después se volvió que todo lo que hay en mi pueblo, lo que no se ha dicho, lo que no se dice, entonces eso es lo que me motiva ahora a escribir. Lo que creo que nosotros mismos como indígenas, pues a veces lo desconocemos, pero creo que hay motivos suficientes como para poder dar a conocer lo que uno tiene. Es un gran motivo realmente, efectivamente. ¿Cuál es su próximo proyecto, maestro? Ahorita estamos trabajando, ya llevo un buen rato, pero es algo que yo quisiera que dejar, no, bueno, me gustaría por supuesto verlo publicado.
estoy trabajando en un vocabulario español náhuatl, que eso es lo que más a mí me llama la atención, toda esta cultura y esta lengua que es mi lengua materna, pero también sé que es una lengua que a pesar de que es la lengua mayoritaria de México, también sé que está en peligro de extinción, como todas las lenguas que tenemos en nuestro país. Y hay carencia de materiales, por supuesto, a pesar de que la lengua náhuatl, que es mi lengua materna, que hay muchos libros, mucha investigación, mucha literatura también, pero en las comunidades en donde se habla, realmente no hay tanta bibliografía. La verdad es que hay muy poco. Es muy privilegiado aquellas escuelas que tienen o las bibliotecas pues se concentran, pero no en los pueblos. Y también sé que ahorita ha despertado mucho interés por también aprender, por lo menos conocer esta lengua y las lenguas de México, pero también es cierto, no hay esos materiales y la gente que no habla la lengua indígena difícilmente la entiende. Entonces, cuando yo me propongo escribir también en español, español náhuatl, pretendo de que la lengua náhuatl también se conozca un poco mejor y que las personas monolingües en español pues puedan acceder un poco más y conocer la lengua náhuatl. Y el segundo proyecto es hacer como una antología de cuentos que también tengo ya borradores y borradores que me falta retrabajar, pero creo que esos son como los dos proyectos, el proyecto del vocabulario y esta parte de los cuentos que me encantan, me fascina por supuesto, en los cuentos. Y que Y lo he hace tenido muy bien, oportunidad además. gracias. Y he tenido la oportunidad también, por supuesto, de que se publique por parte de ustedes en la Sí. editorial y que me gustan mucho estos cuentecitos y que yo quiero seguir aportando un poco más pues desde mi cultura, por supuesto. Claro que sí. Por último, maestro, ¿qué recomendación daría a los nuevos escritores? Yo creo que escribir también requiere darse su tiempo. También no dudo, por supuesto, que hay gente que le gusta escribir y escribe con mucha más facilidad, ¿no? Como los músicos a veces que uno dice, bueno, ¿de dónde sacan esas habilidades y esas Sí, destrezas? ¿No? Parecen innatas, ¿no? O son innatas. talento, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, para ellos, yo creo que no tienen tanta dificultad. A veces es como agudizar los sentidos, el oído, la vista, el olfato, todo esto, porque se requiere para poder escribir, ¿no? Y hay mucha gente que lo puede hacer a lo mejor de manera muy rápida, le pides algo, pero hay algunos que nos cuesta más, ¿no? Nos cuesta más escribir, a veces somos más orales, o sea, podemos narrar, somos muy buenos narrando, pero no nos digan escribir, porque escribir ya es otra cosa y ya nos cuesta mucho. Claro. Entonces sí, son como dos ejercicios, ¿no? Una cosa es la oralidad y otra cosa es la escritura. La escritura a veces siempre nos exige un poco de ser más estricto porque te piden con ciertas normas, ciertas reglas, el conocimiento de una lengua, la gramática y X. Entonces piden como mayor requisitos. En cambio, la oralidad no. Pero, por supuesto, yo recomendaría para todos aquellos que les gusta escribir, pues primero estar dispuesto a dar el tiempo, que dedicarse un rato, y hacer borradores y borradores, porque creo que Claro. difícilmente nos sale a la primera, hay que insistir un poquito. También es cierto, hay que leer, porque me parece que una de las formas de poder escribir es leyendo, ¿no? Leyendo los autores, a veces tenemos autores favoritos, hay que releerlos, leerlos, y nos van a llevar y nos van a ayudar muchas veces, nos llevan de la mano esos autores porque parece ser que coincide uno con ellos, dice, no es así como yo quisiera escribir, así es como me gusta hacerlo, y entonces eso ayuda. Ojalá también pues se quiten el miedo, porque siempre pensamos que ante todo las críticas de personas que ya escriben y de los que estamos empezando por escribir, pues siempre le tenemos un poco de miedo, ¿no? Decir, ¿qué van a decir? Que no soy bueno o que me van a criticar que mi texto no tiene la calidad. Y entre ese tipo de, a veces un poco de trabas de que uno mismo se pone, pues sí nos deja a veces ya no, o no querer hacerlo o no tener ganas de continuar. Pero
yo creo que ningún escritor de los que sabemos que son buenos, pues lo han hecho solamente una vez. Yo creo que han estado dedicándole mucho tiempo. Hay algunos incluso que se dedican a ello toda su vida Sí, y que pues yo creo que da muchos placeres y muchas alegrías, ¿no? Por poder ver plasmado un cuento, una leyenda, una historia o otro tipo de narrativa. Y como dijeran por ahí, ¿no? Ya si tenemos un libro, una planta, sí. también un hijo, entonces Un hijo. ya hemos vivido, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante, bonita de la vida, ¿no? Dejar algo que no sabemos qué va a pasar con nuestros escritos, pero dejar algo escrito, ¿no? Es un legado pues para la posteridad. Un legado, claro, sí. Tiene mucha razón. Pues muchísimas gracias, maestro. El maestro Marcelino Hernández Beatriz es autor de estas joyas que tengo en mi poder gracias a su generosidad, el náhuatl español de la Huasteca hidalguense y un manual para aprender náhuatl, libros que atesoro y que le agradezco mucho. Y además es escritor consentido de Grupo Editorial Venga. Muchas gracias, maestro, por haber estado con nosotras y bueno, pues continuaremos. Sí, muchas gracias y felicidades a ustedes, de verdad, por su labor. Yo feliz y yo espero poder continuar con ustedes y muy a gusto. Gracias, de Gracias, verdad. maestro. Igual un Igualmente. apapacho hasta Igualmente. allá. Muchas gracias. Ah, y además tengo que decir algo. Es Sí, mi maestra, que yo, cuando yo le digo mi maestra es con todo el respeto, con oh, todo yo el... lo sé. Y le agradezco mucho, maestro. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias. Hasta pronto.